Buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de emprendimiento y gestión. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la obligatoriedad de llevar contabilidad y sobre algunas normas tributarias. ¿Qué son las normas tributarias? Las normas tributarias se han establecido con el fin de contribuir al crecimiento continuo y sostenido de la economía nacional. Recordemos que en clases anteriores nosotros habíamos hablado que la creación de los emprendimientos nos ayudan también no solo a un nivel personal, no solo a un nivel microeconómico, sino también ayudaba a un nivel macroeconómico al Estado, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien recuerda por qué ayudaba al Estado? ¿Alguien recuerda por qué ayudaba al Estado a la creación de los emprendimientos? Porque se Vamos a ver, para señor generar más Sebastián trabajo. Granda. Señor Granda. Por los impuestos que genera. Exacto, perfecto. Por los impuestos que se generan, ¿no es cierto? Es decir, el Estado busca el desarrollo económico del país mediante una legislación que incentiva también lo que son las inversiones y promueve también que sea consecuente con su generación de lo que son las plazas de trabajo. Ahora, ¿para qué sirve esta recaudación de lo que son los impuestos? Sirve o es destinada, ¿no es cierto?, para cubrir distintas necesidades que tiene el país, de distintos sectores del Ecuador, como cuáles son. Vamos a ver, la tributación del Estado, la tributación permite, al Estado recaudar impuestos, ¿no es cierto?, mediante el cobro de gravámenes, tasas, impuestos, tanto a lo que son personas naturales o a las personas jurídicas, que realizan una actividad que genera ingresos. Todo este dinero, como les decía, sirve para financiar el gasto público en la educación, la salud, el medio ambiente, la cultura, entre otros, ¿no es cierto? Bien. Ahora, vamos a ver cuáles son las personas naturales. ¿Quiénes son las personas naturales? Es una persona que ejerce sus derechos y cumple sus obligaciones a título personal. Es la persona que realiza labores empresariales como individuo, ¿sí? Como individuo, sin necesidad de constituir una empresa. Por ejemplo, si yo me creo, ¿no es cierto?, una panadería, si yo, como tenemos aquí el ejemplo, la venta de leche en el sector rural, si es que yo me pongo, por ejemplo, un restaurante. Por otro lado, también son personas naturales los abogados, los doctores, ingenieros, que suelen prestar sus servicios a título personal, es decir, son personas naturales. Ahora, todos y cada uno de nosotros que estamos aquí en la clase podemos ser una persona natural. Si nosotros tomamos la decisión de emprender un negocio, de ponernos un negocio, ¿sí?, en el cual sea nuestro y nosotros vamos a estar al frente del mismo, ¿sí?, nuestro nombre va a constar en ese negocio, estamos trabajando a título personal. ¿Quién responderá ante el Estado o quién responderá en este caso ante el organismo competente, que es el Servicio de Rentas Internas? Es cada una de las personas, ¿sí? Por ejemplo, Elvia Ayora se pone un negocio, se pone un emprendimiento, ¿sí? Supongamos que ella se pone una farmacia. Ella abre los documentos legales para poder comenzar a funcionar con su farmacia. Y
la farmacia está básicamente a su nombre. Si ustedes son las personas del SRI y ella incumple con alguna obligación tributaria que tiene, ¿a quién van a reclamar? A mí, a Elvia. En este caso, a Elvia Llora, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ella está siendo la persona, sí, ella es la persona que va a responder por ese negocio, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entonces con las personas jurídicas? ¿Está claro lo que es una persona natural? ¿O alguna pregunta? Sí, una persona natural es como cuando tiene su propio negocio, se pone su propio negocio. Sí, así es. Bien. Ahora, ¿qué es una persona jurídica? Una persona jurídica es una empresa que ejerce los derechos y cumple las obligaciones a nombre de esta. Al constituir una empresa como una persona jurídica, es la empresa y no el dueño quien asume todas las obligaciones adquiridas. La empresa se constituye con uno o más socios, para lo cual requieren obtener una serie de permisos, entre los cuales se puede destacar la autorización otorgada por la Superintendencia de Compañía. ¿Sí? Ahora, una persona jurídica, por ejemplo, si nosotros que estamos ahorita en la clase, 54 personas, decidimos ponernos la misma farmacia, ¿no es cierto? Vamos a aportar cada uno de nosotros un capital, pero la farmacia no puede estar a nombre de todos. Tenemos que elegir, ¿no es cierto?, una sola persona que sea el representante. En este caso puede ser un presidente de la compañía, el gerente de la empresa, ¿sí? Entonces, esa persona será el representante, ¿no es cierto?, ante los organismos competentes. En nuestra ciudad de Cuenca hay muchas personas jurídicas, hay muchas empresas. Por ejemplo, Banco del Austro, Banco del Pichincha, Supermaxi, Hyundai, Megatienda del Sur, Comercial Solís. Todos estos negocios, ¿no es cierto? Todos estos emprendimientos son personas jurídicas. ¿Por qué? Porque son personas que se han asociado, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder crear una empresa. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está claro? ¿Queda claro cuál es la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica? Sí. Está claro, perfecto. Dice una pregunta. Dígame. ¿Tiene que ser asociación para que sea jurídico o puede ser personal de una empresa? O sea, solo de un dueño. Podría ser, pero tendría que aplicar otro tipo de capitales, o sea, otra forma de inscribirle a la empresa, al negocio, ¿sí? Para convertirse en una persona jurídica. Ahora, Ya. las obligaciones también tributarias que tienen las personas naturales o las personas jurídicas difieren también un poco, ¿sí? Eso, el momento que usted apertura, por ejemplo, la empresa, en este caso el organismo competente, el servicio de rentas internas, al ser una persona natural o al ser una persona jurídica, le otorga las obligaciones que tiene que cumplir. ¿Quién controla esto? Pues el Estado a través del servicio de rentas internas. Verifica que las instituciones cumplan con las normas tributarias estipuladas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento. ¿Quiénes están obligados entonces a llevar contabilidad?
Si nosotros vemos que tenemos una persona natural y una persona jurídica, las dos estarán obligadas a llevar contabilidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? Que sí. Sí, Sí, licenciada. las dos, porque las dos tienen que hacer todo lo que son de comerciantes, pagar los Las- impuestos y todo eso. Ya, perfecto. Ahora, hay una situación aquí. Dentro de las personas naturales, existen personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad y hay personas naturales que sí están obligadas a llevar contabilidad. ¿De qué va a depender? Del tipo de negocio que usted está creando, ¿sí? Y del monto de los ingresos para que el servicio de rentas internas, perdón, le diga a usted o le notifique la obligatoriedad de llevar contabilidad, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a una tiendita que está en la esquina de las ciudadelas de los barrios, es una persona natural, pero de pronto no está obligada a llevar contabilidad, ¿sí? Pero hay locales mucho más grandes, ¿sí? Personas naturales que sí están obligadas a llevar contabilidad. A diferencia de las personas jurídicas, todas están obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? Están obligadas entonces todas las personas jurídicas, privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios. Vamos a ver qué tipo, ¿qué es el RUC? Vamos a ver qué es el RUC. El RUC es el Registro Único de Contribuyentes. Es el padrón que contiene los datos de identificación de las actividades económicas y demás información relevante de los sujetos que se han inscrito. Cuando yo decido crear una empresa, lo primero que tengo que hacer es acudir al Servicio de Rentas Internas a obtener mi RUC. Este RUC es similar, por decirlo así, a nuestra partida de nacimiento. Ahí va a constar la fecha de nacimiento, la fecha de creación de la empresa. Va a constar también el nombre del representante legal o de la persona natural. Va a constar la dirección, teléfono, correo electrónico, qué actividad va a realizar y también las obligaciones que va a tener que cumplir dicho contribuyente, ¿sí? Si nosotros no obtenemos nuestro RUC, el emprendimiento o el negocio que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Es ilegal. ¿Por qué? Porque no estamos tributando. Todas las personas entonces naturales y jurídicas para legalizar su negocio tienen que tener este registro único de contribuyentes o más conocido como RUC, ¿sí? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. El Disculpe, número maestra. del RUC, dígame, Elvia. Ahí en ese caso, por ejemplo, tiene que haber una cantidad ya como dice usted, se pone en un negocio, una tienda y todo eso. O sea, más o menos de qué cantidad tiene que ser evaluado para ya sacar un RICED o un RUT. Todos. Desde que usted abre, así no venda absolutamente nada todavía, tiene que tener un RUC. Para que su comercio, su actividad comercial sea legal. Así vaya a vender, por ejemplo, vegetales, ¿no? No Sí. todos los días, pero un puesto. O sea, tiene que ser un puesto fijo o nomás como, ¿cómo le diría? Como un mercado o como cuando vienen a vender en la feria libre, más o menos, no sé si usted conoce. Claro que sí. Ya, ahora, miren, lo que son vendedores de ambulantes, ¿no es cierto? Que se conocen, que no tienen un lugar estable para poder vender sus productos, ellos no están haciendo una actividad económica de forma legal, ¿sí? Ellos compran y venden los productos, ¿no es cierto? Pero no pagarían impuestos. Ahora, ¿qué pasa? Como usted me dice, yo tengo una tiendita pequeña en la cual yo vendo vegetales, ¿sí?
Yo sí puedo tener mi RUC, es más, debería tener mi RUC. ¿Y cuál es la actividad? La venta de vegetales. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Nosotros nos hemos paseado alguna vez en la ciudad y hemos visto, ¿no es cierto?, algunos sellos de clausura por parte del Servicio de Rentas Internas. ¿Qué pasa si el Servicio de Rentas Internas va y le visita y usted no tiene el RUC? Automáticamente le clausuran su local. Usted no puede abrir hasta que regule su actividad. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, Bien. licenciada. El RUC, ya, el RUC o el número del RUC es único. Nunca se va a volver a repetir. Este RUC consta de 13 dígitos. ¿Sí? ¿Cómo se forma el RUC? En el caso de las personas naturales, como ustedes y yo, el RUC se forma con el número de cédula más el número 001. Mientras tanto que para las personas jurídicas se lo realiza a través de un clasificador industrial único. Cuando usted acude a aperturar su RUC, le van a preguntar qué tipo de actividad va a realizar y de acuerdo a eso, el Servicio de Rentas Internas le otorga su RUC. Es como la cédula, ¿no es cierto? Los números de cédula no se repiten. Cuando nosotros nacemos, nos van y nos inscriben y nos otorgan un único número de cédula. Nosotros no podemos tener dos números de cédula, tenemos uno solo, de igual manera. ¿Sí? Hay algunas veces una confusión en la cual, por ejemplo, vamos a poner el caso, Viviana Rea, ¿ya? Ella tiene, por ejemplo, apertura un RUC y se pone una papelería, ¿sí? Tiene un local, pero también ella quiere ponerse una panadería. No ahí mismo, ¿no es cierto? La papelería la tiene en San Roque y la panadería la va a poner en San Blas. ¿Tendrá que sacar otro RUC? No. No. ¿Por qué? Como les indicaba, el RUC es único. Lo que se tiene que realizar, ¿sí?, es una actualización en el RUC, en el documento, ¿sí?, con otra actividad económica. Que usted ya no tenía solo la papelería, que usted tiene la papelería y ahora tiene también una panadería. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Preguntas? ¿No? ¿Y cuántos negocios podemos tener con, así como usted dijo, si tenemos una panadería y después Usted así puede otra tener cosa? varias actividades comerciales. Ahora, hay otra cosa. ¿Qué pasa si usted tiene una papelería, pero quiere otra papelería? Entonces ya no es necesario incrementar una actividad. Simplemente es otro establecimiento y tiene una sola actividad, ¿no es cierto? Usted puede poner 5, 6, 7 actividades en su RUC. Y licenciada, por ejemplo, claro, que se tenga dos actividades diferentes, como usted dice, de cada una hay que declarar, o sea, hacerse la declaración individual o cómo es. No, en este caso la declaración de impuestos sería un consolidado. ¿Por qué motivo? Porque usted tiene un solo RUC y usted va a declarar por todas las actividades que tenga. Ahora, dentro de la declaración de los impuestos, ¿no es cierto?, hay varios casilleros. Por ejemplo, hay ventas con tarifa 0%, hay ventas con tarifa 12%. Entonces, de acuerdo a la actividad que usted realice, pongamos un ejemplo. Yo decía que la compañera va a tener una papelería. Algunos productos van a tener, se van a vender la mayoría de productos con 12%, porque graban IVA. Pero el pan no graba IVA. Y usted va a declarar con base cero. Entonces, de acuerdo a sus actividades, una sola declaración. ¿Sí? Disculpe, maestra.
¿Por qué en el pan no crea IVA? Porque es un producto de primera necesidad. Ya vamos a ver clases posteriores qué productos graban y qué productos no graban impuesto al valor agregado, ¿sí? Ahora, es importante también recordar que el momento que nosotros acudimos al servicio de rentas internas para sacar nuestro RUC, ¿sí? Desde ese momento nosotros podemos mandar a elaborar las facturas. Hemos visto también, como les había mencionado, ¿no es cierto?, que el servicio de rentas internas clausura a los locales que no han emitido sus facturas, que no han emitido facturas. ¿Ya? Entonces, si usted no emite la factura, también está teniendo podría tener, perdón, una sanción por parte del ente regulador. En este caso, el Servicio de Rentas Internas. Ahora, Naomi Ramos, perdón, levantó la mano. Dicen una pregunta, por ejemplo, para uno poder invertir en lo que es cosas de cumpleaños, ya, así. En ese caso, si la persona ya tiene el RUC, ¿qué nomás se necesita para poder hacer eso? Y no se dedicaba a la misma actividad. No, por ejemplo, es primera vez que nosotros nos vamos a dedicar a la actividad. Ya, Y actualizar su RUC. ya tiene el RUC. Por eso, pero ahora tendría que actualizar el RUC. ¿Sí? Se actualiza y se pone la nueva actividad que usted va a realizar. Por ejemplo, en este caso, actividades comerciales serían, se tuviera que ver si es que hay una que señale precisamente, por ejemplo, como artículos de cumpleaños, si no se engloba como en actividades comerciales. Ahora, yo no sé si alguien de ustedes, por ejemplo, ha escuchado del RICE. Sí, sí he escuchado, pero dicen, bueno, a mí me han dicho que es un poco como para un pequeño negocito, o sea, no puedes ponerte mucho. Entonces, más como un negocio y puedes crearte otro lugar, por ejemplo, 2 o 3 tiendas, entonces es bueno el RICE. ¿Ya? Bien. ¿Qué es el RICE? El RICE es... Que autoriza el SRI para vender los materiales. ¿Perdón? Es un papel que autoriza el SRI para poder vender materiales. Ya, ¿y cómo se llama ese papel, Marco Pérez? El RICE. No es el RICE. Factura. Se llama, no, es un RUC, pero bajo el régimen simplificado ecuatoriano, que es el RICE, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios del tener un RUC, pero bajo la modalidad del RICE? Se otorga únicamente a las personas, como decía la compañera Ayora, que tienen negocios pequeños, que sus ingresos no son altos, ¿ya? El Servicio de Rentas Internas, de acuerdo a un estudio que ellos hacen, les indican o les dicen qué valor de impuestos tendrían que pagar ustedes, ¿sí? Por ejemplo, yo soy una peluquería, no tengo, no es muy grande, ¿no es cierto? Yo acudo, saco mi RUC bajo la modalidad del RICE y me dice, perfecto, usted de impuestos al año me tiene que pagar $100. ¿Ya? ¿En qué me beneficio yo? Primero, esos $100 yo lo puedo pagar como una sola cuota fija o dividirla también para algunos meses. ¿Ya? Para algunos meses y voy pagando paulatinamente. Estoy pagando mi impuesto. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que yo ya no hago la declaración de impuestos de forma mensual. Porque el Servicio de Rentas Internas a mí ya me explicó, ya me dijo qué valor de impuesto tengo que pagar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el RUC
bajo la modalidad normal. Que usted tiene que pagar un impuesto de forma mensual siempre y cuando existan, ¿no es cierto?, sus compras o sus ventas, una variación. ¿Cómo se calcula, cómo se realiza una declaración de impuestos? Va a variar el monto que usted pague de forma mensual de acuerdo a sus compras y a sus ventas, ¿sí? Si yo pago más IVA de del IVA que he comprado, el servicio de rentas internas tendría que pagarme a mí o que devolver. ¿Cómo lo hace esto? A través de un crédito tributario. Ahora, ¿qué pasa si es que yo cobré más IVA de lo que he pagado? Yo tengo que pagar al Estado. ¿Cómo lo hago esto? Mediante la declaración, ¿sí? Entonces, si yo me pongo un negocio y tengo un RUC, ¿cuánto voy a pagar de impuesto? Hay meses que pagaré, hay meses que no pagaré. Todo va a variar de qué? Del movimiento de compras y ventas que tenga mi negocio, ¿sí? Mientras tanto, que en el RICE ya no puedo hacer eso. Es irrelevante. Venda o no venda, compre o no compre, usted tiene que pagar esa cuota que el Servicio de Rentas Internas ya le indicó, ¿sí? Otra cosa adicional. En el caso de que nosotros manejemos un RUC, ¿sí?, normal, y no tengamos un movimiento, no hayamos tenido ni compras ni ventas, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es declarar el impuesto de manera informativa. Así sea en cero, sin pagar absolutamente nada. Caso contrario, esto genera una multa, ¿sí? Bien, preguntas, ¿está claro? Disculpe, Licen, y si ya se cierra el negocio, ¿qué pasa con todos esos papeles? Ya. Ojo, cuando usted cierra, por ejemplo, un negocio, lo primero que tiene que hacer es suspender el RUC, igualarse con todas las obligaciones tributarias que en el RUC está y suspenderlo o cerrarlo. De pronto yo digo, me voy a ir de viaje. Muchas personas ahorita, ¿qué es lo que hacen? Se van al exterior 2, 3 meses, ¿no es cierto? Y luego regresan. Suspendo el RUC por un tiempo parcial, si es que no estoy segura de cerrar completamente. O a su vez, yo pienso ponerme otro negocio, ya no el mismo, pero tengo que cerrarlo o suspenderlo. Y esa documentación tiene que ser guardada durante 7 años. Porque el Servicio de Rentas Internas en este caso tiene la potestad de pedirle para poder revisar. ¿Sí? Alicia, una pregunta. Dígame, Wilson. ¿Por qué tiempo se puede suspender el negocio? O sea, el Servicio de Rentas Internas, ¿por qué tiempo acepta que uno pueda tener suspendido el negocio? No hay ningún tiempo límite. ¿Por qué motivo? Porque el rato que usted, como persona natural, quiere abrir nuevamente su RUC, Sí. como es un número de cédula, le aperturan nuevamente. Simplemente le saldrá en un historial del RUC de qué fecha a qué fecha estuvo activo, de qué fecha a qué fecha estuvo inactivo y como que vuelve a retomar sus actividades. No hay una fecha límite. Ya, gracias. ¿Alguien más? Sandra Durazno. Licenciada, ¿y cuáles son los documentos para abrir el SRI? ¿Para abrir el SRI o para abrir el RUC? El SRI. Verá que el SRI es una institución. Usted lo que me está preguntando es qué necesita para abrir el RUC, el documento para que usted pueda habilitar su negocio, ¿no es cierto? Sí, no, pero el otro, ¿cómo me decía? El otro es RICE. el RICE. Ya. Ahorita el RICE, no sé si es que ustedes escucharon, está estudiándose los casos
que creo que se va a suspender el RICE. Eso salió hace poco. Pero para cualquiera de los dos casos, sí, lo que usted necesita es su cédula, su certificado de votación, una planilla de agua, luz o teléfono en el cual conste la dirección del lugar en donde va a aperturar su negocio y nada más. ¿Y a qué actividad se va a dedicar? Gracias, Liz. El correo electrónico también, licenciada. Pero eso ya lo dice ese momento, le van a preguntar obviamente la dirección, el teléfono, números de contacto, eso. Pero así como que documentos que tenga que llevar, lo que le acabo de indicar, ¿sí?